de Industria 5.0 de Integra. Esta segunda sesión, ayer vimos la de IoT Central, ¿vale? Esa plataforma de Microsoft para la gestión de todos los dispositivos IoT. Hoy nos vamos a centrar en todo lo que tiene que ver con Node red, ¿vale? Para muchos aún desconocido, pero que creemos que tiene un muy buen potencial para al menos iniciarte en este tipo de proyectos de IoT, ¿vale? Estamos varios compañeros. Eduardo Revilla, que es está liderando la parte técnica de este tipo de tecnologías en el área de IoT de Integra, y yo soy el responsable del departamento, del área, perdón. Entonces, bueno, sin más, vamos a entrar un poco más en materia, ¿vale? Antes de ello, sí que queríamos contaros un poco más, para los que no conozcáis, dos pinceladas de Integra, ¿vale? Somos una consultora que ofrecemos casi cualquier tipo de servicio de tecnología y de consultoría que puedan necesitar las empresas, ¿vale? Desde pues, temas de consultoría, procesos, calidad, formación, hasta pues, casi cualquier tipo de servicio de todo el stack tecnológico que estamos ofreciendo, desde la parte de infraestructuras, redes, ciberseguridad, temas de asistencias técnicas, cloud, por supuesto marketing, temas de soluciones de negocio como RP, CRMs, desarrollos más a medida, más con tecnologías low code, no code, y por supuesto, pues en lo que nos traería ahora aquí, que es ese departamento de Data y IoT, pero que nosotros concretamente nos centramos mucho en industria, ¿vale? Que es sobre eso, sobre lo que van estas sesiones, estos Summer Pills que estamos haciendo. Sin más, porque también dos pinceladas, somos actualmente unas 800 personas, presencia nacional, tenemos bastantes oficinas distribuidas por todo el territorio, por toda la península. Os lo haremos llegar, ¿vale? No nos vamos a detener más, pero sí que queríamos al menos hacer esta introducción para que, lo dicho, los que no nos conozcáis, invitaros a que lo hagáis. Por supuesto, siempre certificados con las más altas certificaciones, sobre todo con los más grandes partners, nosotros IBM y sobre todo Microsoft. Y bueno, sin más, le voy a dar paso al compañero, a Eduardo Revilla, que es el que os va a explicar pues, en detalle qué es esto de Node red. Y bueno, nos vemos al fin. Vale, perfecto. Vale, pues una vez hecha la introducción, voy a pasar yo a hablar a la parte de Node red. Espero que os guste, os interese y doy por hecho que queréis conocer un poco más de Node red, ya que os habéis apuntado al webinar. Entonces, lo he planteado para distintos tipos de usuarios, para usuarios más básicos que estén iniciándose en Node red y además para algunos más avanzados que ya tengan unos conocimientos básicos o incluso ya hayan utilizado la herramienta a nivel profesional. Para ello lo he seccionado más o menos en estas 8 partes. En las primeras simplemente se hace una introducción a lo que es la programación visual para aquellos que no tengan conocimiento de ella o tengan poco. Y luego ya entramos en la parte de Node red en la que haré una introducción general, hablaré de cosas más específicas de Node red y conceptos un poco más técnicos. Una arquitectura de proyectos simple y luego los casos de uso. Una vez acabado esta parte teórica, pasaremos a la parte práctica, donde os enseñaré un pequeño dashboard y un flujo creado para este webinar. Como es poco tiempo, no me quiero extender demasiado y si hay preguntas, pues en la ronda final seguro que surge alguna. Eso es, cualquier cosa, cualquier duda que tengáis, la apuntáis, al final resolveremos las dudas y más allá de eso, por supuesto, mandaremos la grabación, mandaremos la información y nos lo podéis hacer llegar con posterioridad. Así que, sin más, empezamos. Vale, eso es. A ver, un momento. Vale. En cuanto a enfoques de programación, toda la vida lo que hemos escuchado de programación es picar código. Entonces, a cualquiera que le digas programar, te va a coger y te va a decir el lenguaje de programación, Java, C, todos esos que son de escribir. Actualmente, o por lo menos yo en los últimos meses, en todas las reuniones y mítines que he ido, he escuchado un montón la palabra IA y la palabra low code. Estas dos palabras son hacia dónde va el mercado, es decir, antes las aplicaciones que se requerían eran a medida con programadores muy específicos de distintos lenguajes que tenían que tener mucho conocimiento y mucha experiencia. En la actualidad, con estos dos conceptos, lo que se pretende son proyectos mucho más cortos, es decir, a corto plazo, que requieren programación menos experta
y de forma mucho más rápida. ¿Esto cómo se consigue? Con la programación visual. Incluso ya vemos como en la imagen Arduino ha creado un IDE para programar en lenguaje visual y luego directamente te lo transporta, o sea, te lo transforma a código. Vale, entonces, los lenguajes de programación, ¿a qué me refiero con esto de los ¿a qué me refiero con esto de los enfoques? La programación visual tiene muchas ventajas, es decir, cada una tiene sus aplicaciones concretas, pero tiene muchas ventajas que son la accesibilidad para personas con poca experiencia, mayor rapidez de desarrollo y duplicar flujos o proyectos para realizar incluso prototipados o desarrollos similares. Se enfoca mucho más en la lógica y no tanto en la programación y, por tanto, tiene menor probabilidad de errores al no tener tanto código, ¿vale? Entonces, ejemplos de programación visual, podemos, a ver, aquí, perdón. Vale, existen un montón de programaciones visuales que aparentemente, pues, no, cuando tú piensas en programación no se llaman, no piensas en esto, pero bueno, que se usan tanto en escalas en la programación industrial, en circuitos electrónicos a través de flujos, a través de bloques y flujos que simulan los componentes electrónicos. En arquitectura también se están usando mucha programación visual en cuanto a diagramas. Y incluso en este de abajo a la derecha son para videojuegos con Unity. Para que veáis que no solo se aplica a Node-RED este tipo de programación. ¿Vale? Entonces, pasando ya a Node-RED, porque si no se me va a quedar un poco corto. ¿Qué es Node-RED? ¿Qué es la herramienta Node-RED? Podemos decir que Node-RED es una herramienta de programación visual basada en eventos. Y FBP significa Flow Basic Programming, es decir, basada en flujos. Estos flujos se activan a través de eventos que pueden ser triggers, eventos de otras de dispositivos por medio de comunicaciones como MQTT, HTTPS o prácticamente cualquiera. Luego los veremos, ¿vale? Y la ventaja de Node-RED es que está implementada a través de Node.js, que es un entorno de desarrollo que por debajo utiliza JavaScript y está administrado por OpenJS, que lidera los proyectos mundiales de JavaScript y les da continuidad, ¿vale? Entonces se mantiene continuamente actualizado tanto a través de OpenJS como de una gran comunidad de usuarios que tiene y que pueden crear nuevos flujos, o sea, nuevos tipos de nodos. Vale, entonces, es una herramienta que utiliza el navegador como editor y lo veremos luego. Y su ventaja es que es sencillo de instalar, y sencillo de manejar. Vale, pasamos diapositiva. Vale, y un poco más de Node-RED. ¿Qué me refiero con buceando un poco más en Node-RED? Lo que os he explicado es muy general, ¿vale? Pero Node-RED es más complejo que esto. Los que iniciamos en Node-RED o los que han iniciado en Node-RED recientemente, pues han creado un flujo sencillo, pero se puede utilizar para mucho más. Node-RED está basado en nodos que se conectan para formar flujos y estos flujos se pueden separar por páginas. Esa es la idea principal. Entonces, se suelen separar proyectos por páginas y además se puede introducir el control de versiones con GitHub. Esto poca gente lo sabe, pero GitHub ofrece una herramienta para hacer un control de versiones de estos flujos y poder tener control de todos los cambios que se han realizado. Por defecto utiliza el localhost y el puerto 1080, pero esto se puede modificar como vemos a la derecha en el apartado de settings dentro de la carpeta de Node-RED, así como otras muchas cosas. Y la parte de securización es muy importante, ya que por defecto no viene securizado, hay que hacerlo de forma adicional y tiene varios métodos de securización, ¿vale?
Los principales son autentificación de usuarios, ya sea por identidades de usuario contraseña, por directorio activo o por identificación o por otro tipo de identificación. Además, utiliza por defecto HTTP, pero se puede securizar para que utilice HTTPS, ¿vale? Entonces, permite también reutilización de flujos a través de exportación e importación y se pueden, lo bueno de la herramienta es que de forma adicional se pueden crear dashboards que simulen cuadros de mando sencillos y son interactivos, ¿vale? Entonces se puede tanto ver datos como manejar dispositivos, por ejemplo. Vale, entrando en Node-RED. ¿Qué partes tiene Node-RED? Estas 4. El header simplemente es una barra donde te aparecen todas las configuraciones, la configuración y la herramienta de deploy, que es como, por así decirlo, compila el código. A la izquierda tenemos la paleta de nodos, donde están disponibles todos los nodos que hemos instalado y que se pueden usar. El workspace, donde se arrastran esos nodos y se crean los flujos. Y el sidebar, que es una herramienta que aparentemente la gente usa poco y es realmente importante, ya que tiene varios apartados que te ayudan en el desarrollo y a simplificar, como son información de nodos, el debug, que es lo que normalmente todo usa, y el context data, que es la parte donde se pueden almacenar variables, ya sean globales, de nodo, dentro de un propio nodo de función, por ejemplo, de flujo dentro de una página, o globales para poder acceder a variables de otras páginas, y ahí por así decirlo, se registran y se muestran. Vale. Seguimos. Vale. Cuando tú inicias Node-RED, lo primero que se ve es la pantalla de arriba, ¿vale? Un flujo vacío, o sea, una pantalla vacía, ¿vale? Y a la derecha podemos ver todas las pestañas que tiene para desarrollar. Vemos la parte de, son los puntos que aparecen ahí al lado de info, ¿vale? Que son etiquetas que se van desplegando y aparecen los paneles. Y debajo hay un ejemplo simplemente para que veáis que se pueden crear varias páginas y estas páginas, es decir, si hacéis muchos proyectos en Node-RED no hay problema porque estas páginas se pueden borrar, ocultar o incluso separar por proyectos, que es lo que decíamos de GitHub, ¿vale? A largo plazo. Módulos. Los módulos que vienen por defecto son realmente la mayoría ya necesarios para un funcionamiento básico, entre los que podemos destacar el inject y el debug, que son para simular y comprobar datos del flujo. El nodo función, donde realmente ahí sí que puedes hacer tu propio código en JavaScript. Conexión por MQTT y luego otros nodos que son de conversión, transformación simple de datos. Por ejemplo, el join, el change, el split o el filter. ¿Vale? No me quiero extender demasiado porque si no, no nos da tiempo a todo. Entonces, estos nodos yo creo que son más importantes, más interesantes de contar, ya que aparte de los nodos que vienen por defecto, Node-RED ofrece otros nodos con un montón que cubren un montón de necesidades y funcionalidades y aparentemente no se conocen. O sea, en un principio no se conocen, como pueden ser, pues, en la parte social, conexión con distintas redes sociales, conexión con el cloud a través de un montón de nodos para acceder a bases de datos, a sensores de IoT, a blob storage, es decir, se puede conectar prácticamente a cualquier recurso de la nube y, por otro lado, a bases de datos on-premise, es decir, instaladas en el propio ordenador. ¿Vale? Además, conexión por hardware directa a través de cable, como puede ser el I2C o el Serial. Visualización, tiene conexión directa a Power BI, pero ya hemos dicho que crea su propio dashboard, pero ya veis que tiene un montón de nodos a distintas plataformas de visualización y de análisis de datos que pueden ser muy interesantes a la hora de desarrollar el proyecto de forma compleja
teniendo primero un dashboard inicial en Node-RED y luego uno más completo en Power BI. Y luego en la parte industrial, que esta es la que más nos interesa, yo creo, existen prácticamente nodos creados, además por la comunidad, prácticamente, para conectarse con cualquier tipo de comunicación o protocolo, como puede ser utilizados en la industria, como puede ser OPC UA, LoRa, Modbus, y estos son los principales, pero hay más, es decir, me he dejado un montón, pero ya no me cabían más. Vale, el dashboard. Vemos aquí un dashboard sencillo. En el de la derecha, por ejemplo, está mostrando impresoras 3D, ¿vale? Y en el de la izquierda, los datos. Como veis, hay dos dashboards distintos, uno es para web y otro es para móvil. Se pueden hacer las dos. Y se accede a través de la misma IP, o sea, de la misma dirección, añadiendo el UI detrás, ¿vale? Arquitecturas de proyectos Node-RED, pues esta es la más sencilla que hay, yo creo, en la que se conectan dispositivos. Bueno, no lo he dicho, pero Node-RED fue una herramienta que se creó enfocada en conexión entre hardware y software. O sea, el principal motivo de la creación fue tratar de conectar hardware con software de forma sencilla. Entonces, el proyecto más sencillo que hay es conectar unos dispositivos a Node-RED, ya sea pues aquí por un gateway o de forma directa, por MQTT, y de Node-RED que haga de puente y transforme esos datos para llegar a una visualización o a un análisis o a inteligencia artificial a través de la nube o lo que sea. Es decir, es el puente entre el hardware y el software. Y se suele utilizar en proyectos sobre todo on-premise o híbridos. On-premise, ya que no requiere de acceso a Internet, excepto para conectarse a determinadas cosas. No necesita acceso a Internet y, por tanto, este puente que decíamos se puede hacer de forma segura y sencilla. Y luego híbrida, ya que esto se puede hacer tanto on-premise como añadiendo luego una parte al cloud. Vale. Una herramienta de gestión de proyectos de Node-RED, que además he investigado y está bastante chula, es FlowForge. ¿Vale? Podríamos decir que es el DevOps de Node-RED, en donde tú tienes distintas aplicaciones, distintos dispositivos y usuarios que pueden acceder a estas aplicaciones por roles. Tienes también el control de versiones y tiene una tarifa bastante baja, la verdad, para que funciona por planes, ¿vale? Vale, casos de uso en la industria. Realmente Node-RED, ya hemos dicho, sirve de puente entre hardware y software, por tanto, para todo lo que se te ocurra relacionado con ello puede servir. Las principales aplicaciones yo creo que son monitorización y automatización de procesos, pues ya sea en procesos industriales a nivel de on-premise como en la nube. Y puede ser muy útil también para simulaciones y mantenimiento predictivo, ya que si analizamos todos los datos que están produciendo las máquinas, una vez introducido Node-RED, por cierto, Node-RED tiene conexión con Machine Learning, con aplicaciones de Machine Learning, se puede llegar a predecir cuáles son las fallas que puede producir la máquina y, por tanto, corregirlas anticipadamente. ¿Vale? Las ventajas principalmente son eso, la especialización de programadores no es necesaria, es una comunicación muy rápida y es en tiempo real, ¿vale? Aplicación de Node-RED. Vale, vamos a dar a ver, ¿qué pasó? Ahora vamos a contaros un poquito, para que lo veáis en directo, pues alguna aplicación en el propio entorno de Node-RED, ¿vale? Para que os podáis familiarizar, aunque sea en un primer momento. Entonces, nada, simplemente en 5 minutos una pequeña pincelada de cómo se vería la plataforma, ¿vale? Entonces, vamos a... Perdón. Ahora a presentarlo ahí. Me está dando problemas. Vale, entonces, como vemos,
a través del setting se pueden cambiar muchas cosas, incluso el tema, ya veis que el mío es un fondo así un poco más oscuro que he cambiado, ¿vale? Yo tengo logueado ya mi usuario, como hemos dicho, se puede autentificar, tanto de forma separada, tanto la parte del flujo como la parte del dashboard, ¿vale? Y aquí podéis ver todas las... No sé cuánto tiempo me queda, pero voy a intentar hacerlo rápido. Eso es, aquí podéis ver todas las opciones que da. Esto es el debug, esto es la parte de context data que hemos dicho, de variables de nodo, flujo y globales. La parte de GitHub, información de flujos, que esto es muy importante y la gente no lo usa. Y esta también, que es información de los nodos, de los propios nodos, ¿vale? Y esto es la configuración del dashboard. Esto último son configuraciones más avanzadas de nodos que no se pueden hacer de forma directa a través del nodo, ¿vale? Y lo que he hecho es una aplicación sencilla a través de MQTT en el que tú le mandas una temperatura, en este caso yo estoy simulando un sensor de temperatura, yo le mando mi temperatura al broker, a un broker que he configurado, y se recibe a través de Node-RED, ¿vale? Esta parte sería la de simulación, y se recibe a través de Node-RED y la podemos mostrar en un pequeño dashboard que tengo aquí, ¿vale? Vale, aquí, ¿vale? Creado de forma rápida. Lo bueno es que, además de ser un dashboard interactivo que te permite interactuar, por ejemplo, aquí podemos cambiar el color del LED o lo que sea, te permite crear varias pantallas, por lo que no es tan sencillo y se puede ir a mucho juego, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta, pero bueno, no voy a explicar mucho más, porque si no se me va a pasar el tiempo ya. De momento no hay preguntas, chicos, podéis seguir. Pues, bueno, lo que no sé es cómo vamos. Sí, yo creo que hemos estado ya estos 25 minutillos, nos queremos robar más tiempo, ¿vale? Yo creo que así para hacernos una idea de qué es Node-RED, qué funcionalidades tiene, sobre todo, de verdad, invitaros a que esto es simplemente una pildorita, es lo que pretendemos, dar una pincelada general, invitaros a que lo exploréis, ¿vale? Sobre todo para pues bueno, siempre que pensamos en esto del IoT, pues no pensamos en que incluso nos podemos conectar a los PLCs, a nuestras líneas de producción, a tener datos en tiempo real. Bueno, pues podemos estar haciendo una gestión sin programación, con, bueno, programación básica, programación visual. Podemos estar teniendo todos estos datos, hacer una capita mucho más sencilla por los sistemas industriales que ya tengamos. Y de verdad, herramientas como estas, como Node-RED, invitaros a probarla, a preguntarnos, ¿vale? Todo lo que necesitéis y creemos que sí, que de verdad puede ser una herramienta que nos puede ayudar a evolucionar la gestión y al menos el entendimiento de cómo están funcionando nuestras industrias, ¿vale? Así que, bueno, si queréis vamos a dejar, por si tenéis alguna pregunta, nos la podéis plantear por aquí, por el chat y nosotros la contestamos. Vale. Bueno, me hubiera gustado explicar más, la verdad, tenía un montón de diapositivas más que he tenido que recortar. Seguro que me he dejado 40 cosas y seguro que he contado alguna que no conocíais. Entonces, eso os invitamos a investigarla, a probarla y si tenéis cualquier duda, a comentarnos por cualquier medio, que no tendremos ningún problema en contestaros. Eso es. No sé, Ana, si hay alguna pregunta por el chat. No hay preguntas. Eso, de todas formas, recordarles que mañana recibirán por email la grabación y la presentación y ahí también vienen vuestros datos de contacto por si tienen alguna duda más adelante. Pues os lo mandaremos, ¿vale? Simplemente recordaros las siguientes sesiones que vamos a tener a lo largo de esta semana y la siguiente, de otras Summer Peace también enfocadas en industria, ¿vale? Gemelos digitales con herramientas como Azure Digital Twin, temas de, bueno, todo el hype que estamos teniendo con ChatGPT o esta inteligencia artificial generativa, cómo podemos también utilizarla, ¿vale? Para el ámbito industrial. El tema de la sostenibilidad, ¿vale? Cómo podemos aprovechar pues, herramientas que nos brinda el IoT y herramientas de Industria 4.0 para hacer más sostenible nuestra industria a través de ahorros en consumos energéticos, de agua, de gas, de gasoil, etcétera.
Y, bueno, finalmente os contaremos también cómo podéis aprovechar pues algunas subvenciones, algunas líneas de financiación con las que también estamos colaborando y brindamos a los clientes, pues para todo este tipo de proyectos, pues al final que podéis subvencionar parte y otra parte quizá financiarla en ciertas condiciones ventajosas. Así que quedamos pues a vuestra disposición y muchísimas gracias. Muchas gracias por escucharnos y os esperamos en los siguientes.